Teorema de Pitágoras. Entonces, Pitágoras es un matemático griego que es famoso por este teorema. El teorema de Pitágoras es solo válido para triángulos rectángulos. Entonces, siempre que vea usted un triángulo rectángulo, piensa en el teorema de Pitágoras. Solo triángulos rectángulos. Recuerde que un triángulo rectángulo es aquel triángulo, mire, estos tres son triángulos rectángulos. ¿Qué tienen de especial? Fíjese aquí esta partecita. Esta partecita quiere decir que ese ángulo es de 90 grados. Acá fíjese, este ángulo es de 90 grados. Acá fíjese, esto cuando está así quiere decir que el ángulo es 90 grados. Entonces, triángulos rectángulos, recuerde, son los que tienen uno de sus ángulos de 90 grados. A eso lo llamamos triángulo rectángulo y en los triángulos rectángulos se cumple el teorema de Pitágoras. Pero antes de ver el teorema de Pitágoras, miremos. Si yo tengo un triángulo rectángulo, fíjense en lo siguiente. Acá, este es el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Y fíjense que, obvio, todo triángulo tiene tres lados. Pero fíjense que hay dos lados cortos y uno más largo que los otros. Y el más largo siempre está al otro lado del ángulo de 90 grados. Mire, aquí está el ángulo de 90 grados. Al otro lado está este lado. El lado más largo. Y se lo vamos a llamar la hipotenusa. Si miran acá, este es el ángulo de 90 grados acá, mire. 90 grados. Al otro lado del ángulo de 90 grados, mire, está el lado más largo de este triángulo. La hipotenusa. Igual acá, mire. Aquí está el ángulo de 90 grados, o sea, el ángulo recto. Y al otro lado del ángulo de 90 grados está esta línea, que es la línea más larga del triángulo, que se llama la hipotenusa. Igual acá, mire. Aquí está el ángulo de 90 grados, y al otro lado de ese ángulo, miren, allá, al otro lado está la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa siempre está opuesta al ángulo de 90 grados y es la línea más larga del triángulo. Las otras dos líneas se llaman catetos. ¿Listo? Catetos. O los catetos son los que quedan pegados al ángulo de 90 grados. También lo puede ver así, mire. Mire, este es un cateto porque está pegado al ángulo de 90 grados y este es el otro cateto, mire, está pegado al ángulo de 90 grados. ¿Sí ven? Al ángulo de 90 grados están pegados los dos catetos. Siempre, miren. Miren en este otro triángulo. Aquí, miren. Al ángulo de 90 grados, entonces si yo trazo acá, fíjense, este es un cateto y aquí tengo mi otro cateto, mírenlo. Entonces los catetos siempre están pegados al ángulo de 90 grados y el que no está pegado al ángulo, el que está al otro lado, siempre es la hipotenusa y siempre es el lado más largo del triángulo. ¿Listo? ¿Qué hizo Pitágoras? Hizo esto, mire. Cogió un triángulo, que lo voy a colorear. Bueno, fíjese el triángulo que lo coloreé de morado. Fíjese que forma ángulo de 90 grados acá, mire. Y eso quiere decir que este lado es la hipotenusa, ¿cierto? Este lado, entonces lo vamos aquí a escribir, este lado, el lado más largo, es la hipotenusa. El lado del triángulo, ¿listo? ¿Qué hizo Pitágoras? Entonces, cogió un triángulo rectángulo y construyó unos cuadrados en los lados y en la hipotenusa. Cuadrados. Usted sabe que cuadrado es una figura que mide lo mismo de largo que de ancho. Y entonces fíjense en los tres cuadrados que construyó sobre los lados. Construyó este cuadrado de color azul, construyó este cuadrado de color verde y construyó este cuadrado de color amarillo. Ahora, resulta que él midió su triángulo. Y esto es 1, 1, 1 y 1. Entonces, ¿cuánto tiene de lado este cuadrado? ¿Cuánto hay de acá hasta acá, de arriba hasta abajo? ¿Cuánto creen que hay de arriba hasta abajo? De B hasta C, de acá hasta acá, mire. ¿Cuánto es esa medida? ¿Cuánto es esa longitud? Pues cuenten. 1, 2, 3, 4. Exactamente 4. Tiene 4 centímetros de lado. Entonces aquí este cuadrado tiene 4 centímetros. Y él lo que hizo fue
avanzar 4 hacia acá, otros 4 hacia acá, miren, y cerrar la figura, y le quedó un cuadrado. Un cuadrado de lado, ojo, un cuadrado de lado 4 por 4. Y cuando vino y midió el otro, entonces va a medir el otro, miren. Entonces vino y construyó otro cuadrado acá, mírenlo. Pero, ¿cuánto le quedó de lado? Ya no le quedó 4, miren. 1, 2, 3 centímetros. Entonces le quedó 3 de acá, bajó 3, aquí también bajó 3 y aquí cerró con 3. Y entonces, fíjense acá, esto tiene 3 de lado. Espera, adelgazamos esto. Esto tiene 3 de lado y 3 de lado. ¿Listo? Y cuando midió la hipotenusa, le salió que esta medida de acá hasta acá eran 5 unidades exactas. Y como eran 5 exactas, entonces él construyó un cuadrado, pero mire, este cuadrado lo construyó como en diagonal. Pero también tiene 5 de altura, mire. Y entonces construyó su cuadrado de 5 por 5. Y luego calculó las áreas. Recuerden que el área se calcula en un cuadrado, se calcula multiplicando lado por lado. Entonces, aquí el área de este cuadrado, 4 por 4, 16 unidades cuadradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. El de acá, mire, como era 3 por 3, mire, 3 por 3, le salieron 9 unidades cuadradas. Y el de aquí le salieron, cuente, 5 por 5, ¿cierto? Aquí no escribimos el número. Ahí le salió un cuadradito que tiene 5 de acá. Falta colocarlo en negro. 5 de acá por 5 de acá. O sea, su área son 25 unidades cuadradas. Y se dio cuenta que había una relación entre estos tres números. ¿Quién ve cuál es la relación entre esos tres números? Claro, la relación es que entre las tres medidas de área, entre el 16, el 25 y el 9. Entonces se dio cuenta que si sumaba 16 unidades cuadradas más 9 unidades cuadradas, le daba 25 unidades cuadradas. Mire, 16 de acá, 9 de acá, que se sumaba acá, le daba 25. Y entonces desarrolló su teorema. Y el teorema dice que el área de los cuadrados construidos sobre los catetos, ojo, el área de los cuadrados construidos sobre los catetos, ¿cierto? Sumadas, ¿qué pasa al sumar el área de los cuadrados construidos sobre los catetos? Que es igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Construido sobre la hipotenusa. Y ese es el teorema de Pitágoras. Y esto es cierto solo en los triángulos rectángulos. Si usted intenta hacer esto mismo, construir cuadrados y sumar las áreas, en triángulos que no sean rectángulos, que no tengan un ángulo recto, no se cumple. Solo se cumple en los triángulos rectángulos. Solo ahí se cumple. Bueno, resulta que al revés también se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, si este es un triángulo rectángulo, si yo estoy seguro que este es un triángulo rectángulo, el triángulo que está aquí es blanco, que está interno. ¿Listo? Vamos a colorearlo. Entonces ahí está, lo puse en amarillo. Es un triángulo rectángulo. Supongamos que yo conozco o que yo me puse a medir acá
Supongamos que yo medí el área y el área aquí me dio 36 centímetros cuadrados. ¿Listo? 36 centímetros cuadrados. Aquí medí el área de este otro y me dio 64 centímetros cuadrados. Entonces, si yo conozco estas dos áreas, yo puedo conocer cuánto valen los tres lados del triángulo y cuánto vale esta área. Entonces yo soy capaz de saber cuánto vale esa área, cuánto mide este lado, cuánto mide este lado y cuánto mide este lado. Bueno, empecemos. ¿Cómo sabríamos cuánto mide este lado? Si el área es 36 centímetros cuadrados. Muy bien. El lado sería de 6. Entonces, este lado mide 6 centímetros. Obviamente es lo mismo que este lado, 6 centímetros. Y es lo mismo que este lado, 6 centímetros. Porque 6 por 6 me da 36. Muy bien. ¿Cuánto mediría este lado? 8. Muy bien. Este lado mide 8 centímetros. Lo mismo, ¿cierto? Exactamente lo mismo, aquí se nos fue una raya, lo mismo que este lado también mide 8 centímetros. Y este lado mide 8 centímetros y este lado mide 8 centímetros. ¿Por qué? Porque 8 por 8 me da 64 centímetros cuadrados. Listo. ¿Cuánto mide este lado? Bueno, entonces para saber cuánto mide ese lado, pues yo aplico lo de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, yo sé que el área del cuadrado grande, el cuadrado que está sobre la hipotenusa, esta área la obtengo como la suma del área de las dos áreas que están en los catetos. O sea, como 36 centímetros cuadrados, ¿cierto? Más 64 centímetros cuadrados. Si sumo el área de los cuadrados que están en los catetos, me tiene que dar lo mismo que el área del cuadrado que está en la hipotenusa. O sea que el área de este cuadrado son 100 centímetros cuadrados. Y si el área de acá son 100 centímetros cuadrados, ¿cuánto mide el lado? Claro, el lado mide 10 centímetros. Porque 10 centímetros por 10 centímetros, ¿cuánto me da? 10 por 10, 100 centímetros cuadrados. ¿Cierto? Y este lado también mediría 10 centímetros y este lado también mediría 10 centímetros. Entonces, para eso también sirve el teorema de Pitágoras.